la arquitectura funeraria a través de la lente. Ha publicado en la revista rumana Cosplay Gen Magazine, en la revista japonesa Costume Mode, así como en las librerías Kushev del Taller de Creación Literaria de la UADY y en la revista independiente Alter Arte. Continuamos con el maestro Manuel Zavala Gómez. Es investigador y compilador de información histórica, con 25 años dedicados a la investigación y compilación sobre información de la historia de Mérida, abordando aspectos desde su fundación, evolución, transporte urbano, ferrocarril, tranvías, política local, arquitectura, parques, barrios, iglesias, cronistas, costumbres, gastronomía, etc. Ha publicado reportajes y editoriales en periódicos de circulación local, ha impartido conferencias en diversos simposios, presentaciones de libros de destacados historiadores. Ha trabajado en la edición y construcción de 21 programas de Face Live, difundiendo la riqueza histórica de Mérida, Yucatán. Es creador y administrador de la página en Facebook Mérida de Zavala, dedicada a la difusión y preservación de la memoria histórica, con más de 17,000 seguidores. Actualmente es el consejero en el patronato del Centro Histórico de Mérida. Y para continuar, el maestro Rafael Gómez Chi es licenciado en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Lingüística y Literatura por la UADY. Es periodista con 33 años de carrera en prensa escrita, televisión, radio y medios digitales. Ha publicado 2 novelas, El delirio de un alebrije y El abismo de la tranquilidad. La primera sobre el periodismo y el poder, y la segunda sobre las leyendas del Mayab. Además, ha publicado artículos de opinión en revistas especializadas sobre la libertad de expresión e investigaciones y análisis sobre literatura. En 2020 fundó el sitio web elcronistajucatán.mx y en 2021 inició junto con el productor Roberto Durán el proyecto Crónicas Delirantes, que consiste en narrar historia, leyendas, mitos y temas de cultura general sobre la península de Yucatán. Actualmente 300 ejemplares vendidos de las esquinas de Mérida. La historia de una ciudad a través de sus calles, de Claudia Irene Cárdenas Tamayo. Buenas noches a todos, bienvenidos sean. Agradecemos su presencia a los que acudieron a la invitación que hicimos por redes sociales. Es un gusto tenerlos y compartirles la emoción de este libro que ha roto récord de ventas. Lo acabamos de enterar acá en la editorial. Yo publiqué en mi página que estamos en la segunda edición. No es así, sino se hizo una impresión de un segundo tiraje de 300 libros, los cuales ya quedan pocos y ya hay planes de una tanda más de 300 o 500 más. Inmensamente agradecidos de parte de la autora con todos y cada uno de ustedes por su interés demostrado en la historia de Mérida, una parte muy importante que es la nomenclatura. Adicionalmente quiero hacer mención, no puedo dejar de mencionar, este libro recibió una insignia, un premio, se puede decir, un reconocimiento en el mes de septiembre, denominado Declaración de Prestigio Académico, precisamente por ser uno de los libros más vendidos del catálogo de la editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán. Felicidades. He preparado un material adicionalmente para ilustrarles la importancia de este libro, el cual viene a llenar un espacio que había en la historiografía. Me había tocado leer varios libros dedicados a las esquinas de Mérida, pero creo que cada uno aportó en su momento lo que tenía en cuanto a lo que es la historia de cada uno de ellos. Ella, Irene, viene a aportar aún mucho más. Sin más preámbulos, comenzamos. El 17 de septiembre de 1800, este es un reglamento que encontramos en nuestras investigaciones, un reglamento que explica cómo se regulaba, cómo se hacía la vigilancia en la ciudad de Mérida. No había número de calles, era simplemente por nombre de las esquinas, y estos personajes, una especie de policías que andaban con su sable al cinto, los que gritaban, si alguna vez han visto una película o leído algún libro, las 12 y sereno. Pues tuvimos aquí en Mérida ese tipo de personajes, y algunas de las esquinas que nos menciona este reglamento, voy a citar algunas. La esquina del Conde en la 65 por 62, la esquina del Perro en la 59 por 60, la esquina de los Dos Toros en la 59 por 62, la Duquesita en la 61 por 60, ahí en la Plaza Grande, la esquina del Flamenco en la 58 por 57, la esquina del Gallito, 60 por 63, al sur de la Plaza Grande, el Hospital San Juan en la 61 por 58, la esquina de León en la 54 por 59, el Lirio en la 63 por 68, el Moro Musa 65 por 62, La Palma en la 51 por 58, Las Tres Caras en la 65 por 54 y unos metros más adelante, 2 cuadras más o menos, la esquina en Las Dos Caras de un célebre talco que muchos de los abuelitos o abuelitas usaron en el pasado. La Cruz Verde en la calle 65 por 64. Pero los nombres de las antiguas esquinas meridanas nos hacen recordar, aunque cada vez menos, sucesos que, de acuerdo a alguna índole, alguna característica física, pasó en algún sitio. Las historias en torno a las esquinas de Mérida son muchas, como las hay en su centro histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez menos meridanos podrían ubicar la calle de Porfirio Díaz, el Moro Musa, la esquina del Elefante, o alguna vez, incluso esos nombres, los poetas le dedicaron alguna parte de sus pensamientos. Pero hace antiguamente también era común decir como que era la calle 59, o los cruces de la calle 65 con 46, o 56 respectivamente. La importancia de este libro, pues, es el rescate y la difusión de los orígenes de los nombres de las esquinas de Mérida, así como de conocer usos, costumbres y leyendas en torno a ellas. La autora logra recuperar la memoria histórica, ayudándonos a comprender la evolución urbana de la ciudad.
Fiel al estilo de ella, pues ya lo escuchamos, ella trabaja en la Fiscalía del Estado, hizo una investigación muy exhaustiva a fondo, que en su búsqueda logró y hace una recopilación, una extensa lista de ellas. Logra un registro consultando libros, periódicos, directorios, artículos de investigación, archivos documentales, ya sean locales o en el extranjero, antecedentes históricos de comercios e instituciones, entrevistas, en fin, no deja un cabo suelto, como diríamos en el argot judicial. Buena fiscal. Nos hace recordar a importantes autores que han escrito sobre o relacionado al tema, como precursores de los relatos que dan origen a estas esquinas. Citaré brevemente algunos, para que se den una idea de hasta dónde llegó pues, ese rastro que estuvo por ahí moviendo esta Claudia. Comenzamos con Renán Irigoyen Rosado, su libro La leyenda de Mérida, Abelardo Barrera Osorio, con la Mérida colonial, Osvaldo Baqueiro Anduce, con su geografía sentimental de Mérida, Eduardo Aznar, con las esquinas de Mérida y otras leyendas, Gonzalo Cámara Zavala y su catálogo histórico, en el cual registró en ese año 200 esquinas, Manuel Cirel Sansores, en su libro Nuestra linda Mérida, Gabriel Ferrer de Mendolea y su Nuestra ciudad de Mérida, Yucatán, Carlos Pescofié y su Mérida Viejo, publicado en el año de 1932, Rodolfo Ruz Menéndez y Mérida Bosquejo Biográfico, Adonai Cetina y su bello álbum Historia Gráfica de Mérida, el cual contiene bastantes imágenes de esquinas, Don Luis Millet Cámara y su libro Estampas Meridanas, Jerónimo Castillo Lennart y su Diccionario Histórico Biográfico y Monumental de Yucatán, el arquitecto Arcel Espadas y sus libros Nomenclatura de Mérida y el modernista Bazar Mercado. Es una pequeña muestra nada más de la bibliografía que está en el libro, que ustedes podrán disfrutar al hacer su lectura. Pero, ¿qué hace diferente a este libro de sus antecesores? Pues no solamente se aboca a las ya tradicionales historias de esquinas conocidas, sino que nos proporciona valiosa información de las poco conocidas y adicionalmente las de reciente creación. La investigación del gabinete la complementa con entrevistas, aborda vecinos en el sitio, lo que le permite obtener una riqueza de testimonios relacionados con las historias y leyendas que envuelven el origen de los nombres de las esquinas. Pues qué mejor que los vecinos, esa riqueza de historias que poco a poco se van perdiendo, que tristemente también hace una serie de aportaciones curiosas que voy a leer 5 ejemplos para que, uno, ¿por qué cerca del Zapito está la esquina del ruidoso sapo? Imagínense. La historia de la esquina del Roble o el árbol del ahorcado que se ubicaba en el inicio del Paso de Montejo. Ahí se hacía una serie de ejecuciones en el pasado. También, cómo a raíz de un naufragio en el año de 1688 llegan 2 camellos al predio de la calle 66 por 47A, dando origen al nombre de esa esquina. A la actualidad podemos ver la placa y aún se llama Los 2 Camellos. ¿Cuánto tiempo ya pasó? También, una esquina con 4 nombres en el mero centro de la ciudad: El Negro, El Gato Negro, El Antiguo Toro, el Hotel Yucateco, 61 con 56. Aquí podrán descubrir el porqué, el cambio con el paso del tiempo que dio origen a que tenga una sola esquina tantos nombres. La existencia también, en cuanto a animales, la esquina del elefante, en la 65 con 46, como dijimos, y un poco más adelante, 71 con 64, la de los elefantitos. Las aves, la esquina del pavo, en la 54 con 69, y la esquina de los pavitos, en la 89 con 60. Algo curioso, ¿no? Pero vayamos al libro, en su estructura. El libro está dividido en 5 capítulos, una introducción y 3 anexos. En el capítulo 1 encontraremos los antecedentes históricos, la traza inicial de la ciudad, su expansión, esto al crearse los barrios y dan origen a la nomenclatura. El capítulo 2, las nomenclaturas no oficiales, los nombres de las esquinas, efigies, arcos, placas. Capítulo 3, ahí vamos a encontrar las nomenclaturas oficiales, partiendo de la borbónica, la del Segundo Imperio, la de la República y llegando a la actual. En el capítulo 4, podemos ver las esquinas de Mérida, sus antecedentes del nombre de 276 esquinas con la descripción de su origen de cada una de ellas. En el capítulo 5, ahí vamos a encontrar las esquinas en la actualidad, cómo están conformadas. El apéndice A es un listado de 265 placas de las esquinas, todas y cada una de ellas con nombre y ubicación física. El apéndice B es un listado de 689 nombres de esquinas, lo que hace una especie de Google Maps, como dijo en la otra presentación mi compañero Rafael Gómez Chi. Es un recorrido por calles recopilando de registros de libros y directorios antiguos, todas, como decía, calle y cruzamientos. El apéndice C es una galería gráfica de las 265 placas de piedra actuales que podemos ver en las esquinas. Por último, no me queda más que enfatizar que Las esquinas de Mérida, de Claudia Irene Cárdenas Tamayo, es un interesante libro para aprender, descubrir, conocer los nombres y sus historias, algunas que seguramente hemos visto en nuestro andar por la ciudad, sin saber del verdadero origen. El libro nos permitirá adentrarnos a la historia de usos y costumbres de la muy noble y muy leal ciudad de Mérida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a Claudia por la invitación para hacer los comentarios en torno a esta obra. Y quiero comenzar, antes que nada, felicitando al departamento editorial de la casa de nuestra alma mater, la UADY, porque es un libro muy bien hecho, de muy buena calidad. Me gustó incluso la tipografía, o sea, la fuente, la letra en la que está impreso, porque
Si bien hay gente que es lectora, que le gusta el tema de las letras, la tipografía para un libro es importante para que tengas un placer extra en una lectura. Los libros dan conocimiento, dan placer, dan coraje, dan envidia, dan muchas cosas. Y este libro tiene una muy buena tipografía y una muy buena calidad de impresión. Yo lo llevo maltratado ya varias veces porque pues, he pedido permiso a Claudia de grabar algunos videos en las esquinas de Mérida, como fue la del Roble de los Ahorcados, como fue la del Matadero Viejo y algunas otras más. Es un libro, como dice Manuel, hecho a manera de Google Maps. Lo dije la vez pasada. ¿Por qué? Porque Claudia se tomó el trabajo, como buena fiscal investigadora que es, se tomó el trabajo de caminar calle por calle, esquina por esquina, todo el centro histórico, de cabo a rabo, que creo que llevó varios años, estar documentando esas cosas, porque de todos los libros que he leído que tienen que ver con las esquinas de Mérida, este es el más completo de todos. No solamente incluye descripciones de las esquinas, de por qué, yo no sabía que hay una esquina que se llama Ciudad Juárez, que está en la 81A, allá por el cementerio, que era la calle real del cementerio de Mérida. Hay una esquina que se llama El Suncho con Z, y todos conocemos El Suncho con S, estos malvaviscos, que creo que fueron traídos por las migraciones chinas, si no me equivoco, y los yucatecos hemos adoptado como nuestro el Suncho. Y Claudia va dando una descripción detallada de las 270 y tantas esquinas, de las 800 que conforman toda esta parte del centro histórico. Otra cosa importante e interesante que tiene el libro es que nos revela el origen de las placas. El otro día me preguntaban en redes sociales si las placas son muy antiguas. Les digo, no. Las placas las colocó el gobierno municipal de 1985-87 de Hervé Rodríguez Abraham para rescatar esa primera parte de cómo los meridanos llamaban y se ubicaban en la ciudad. Sobre el derrotero del desfile del carnaval. Partirá a las 4 de la tarde frente a la iglesia de Jesús María, o sea, de la Sociedad La Unión, hasta la Plaza de Santiago, volviendo hasta la esquina del Tigre, doblando a la derecha hasta la esquina de la Cruz Verde y desde este punto a la izquierda pasando por la Lonja hasta la esquina del Moro. Desde allí tomará por la Perdiz, doblando a la derecha hasta la Plaza La Mejorada, regresando por la misma calle hasta la esquina de la Culebra, el Perro y los Dos Toros. Cualquier meridano de hoy estaría perdido, porque no sabemos dónde está el Perro. Bueno, el Perro sí, hay hamburguesas en el Perro ahora. Pero la Lonja, el Mono, la Perdiz, bueno, la Mejorada sí lo conocemos, la Culebra. Y muchas de estas esquinas toman el nombre por negocios que alguna vez estuvieron ahí, tiendas de abarrotes, esas famosísimas misceláneas que han ido desapareciendo. Hoy quedan muy poquitas misceláneas. El otro día igual me preguntaron qué es una miscelánea, la diferencia entre tienda de abarrotes y miscelánea. Bueno, en las de abarrotes encuentras más cosas comestibles, en las misceláneas puedes encontrar desde comida para el perro hasta medicamentos. Y eran antes de esta euforia de los supermercados y las tiendas rojas que hay por todas partes y de cierta farmacia que llegó a inundar también la ciudad. Las misceláneas eran las tiendas de las y los yucatecos para adquirir desde la barra de pan francés hasta una aspirina, pasando por el famoso salvadillo para las gallinas y ese tipo de cosas. Y el libro de Claudia hace una descripción pormenorizada de todas estas calles, esquinas que llevan una placa que el gobierno municipal de los 80s rescató para nosotros. También describe las tres nomenclaturas de la ciudad de Mérida. La colonia, que es de donde provienen los nombres de las esquinas, es la más antigua de las nomenclaturas de la ciudad, que afortunadamente, y se lo digo en serio, no solamente por la gente grande, digo por no decir la otra palabra, no solo la gente grande recuerda, muchos jóvenes, yo el otro día estaba viendo estadísticas de redes sociales y a mí me asombra que muchos jóvenes de las secundarias, de las preparatorias, están muy interesados en conocer y aprender el tema de por qué nuestra ciudad es como es, cuál es la traza, el origen, cómo eran las esquinas. En el libro de Claudia encontramos desde el origen de la nomenclatura original de llamarle a las esquinas así para ubicarse. ¿Dónde vives? En la esquina por la esquina del aguacate, y doña fulana por la esquina del elefante. El elefante, que por cierto creo que es el tercer elefante que hay, se robaron la trompa. El otro día publiqué la noticia en mi sitio web y al parecer metieron presos a los dos tipos que se la robaron, dos borrachitos para vender, para obtener para sus caguamas. Los metieron a la cárcel, pero la trompa no fue restaurada en el elefante. Preguntaba yo por qué, porque es un predio, es privado y los dueños pues no, ya tiene tanto tiempo que hay todo un relajo en ese tema. Por eso el elefante, si ustedes lo ven ahora, ya no tiene trompa. Y el original data de finales del siglo XVIII. Era lo que hoy sería un tinaco, que el dueño de aquel lugar, que fue tienda, hotel y creo que hasta una licorería, una destilería me parece, le adornó así como así y le puso un elefante por allá. Y luego el libro habla de la nomenclatura borbónica, y después vamos a la nomenclatura que le dio el Segundo Imperio, que si ustedes van al Museo de la Ciudad, hay una litografía del mapa que mandó hacer Salazar y Larregui de la ciudad. No es el mapa más viejo que hay de Mérida. Michel Antochuk contaba que Santiago Servián elaboró un mapa anterior a este de 1865, habría sido por ahí de 1830 creo, que se encuentra extraviado. Servián hizo varias
varios mapas, varias cartografías de ciudades, tiene de Campeche, e hizo uno de Mérida más antiguo que está extraviado, no sé dónde acabó, pero sí hay evidencia de que él hizo un mapeo anterior al que conocemos hoy, cuya litografía está en el Museo de la Ciudad, y es hoy por hoy el mapa más antiguo de la ciudad de Mérida. Y ahí vemos la traza de la plaza y de los barrios, y nos ubica que entonces, en ese entonces el centro de la ciudad no era la Plaza Grande, era donde está hoy el mercado de Lucas de Gálvez, el San Benito, donde incluso estuvo el primer reloj público de la ciudad de Mérida, que también está extraviado. No sabemos dónde fue a parar ese reloj, porque hasta hace algunos años estuvo donde estuvo el Museo de la Ciudad, al lado de la catedral, la iglesia de Chuburná, porque ahí se enterraba a los suicidas, ligando con la esquina de la Veleta, porque en la Veleta vivía Hipólita. Hipólita conoce al gobernador Lucas de Gálvez, y de Lucas Pinzón, un triste barbero al gobernador, prefiere al gobernador. El pobre Lucas Pinzón se decepciona, se emborracha y se cercena el cuello en la barbería que tenía él allá. Y la otra historia que nos cuenta Claudia en el libro del degollado es la del cura que era muy bilioso, y había un gato del panadero, que un día llegó el cura y el gato se estaba comiendo la cena del cura, y cuando lo quiso espantar saltó el gato y lo rasguñó, cercenándole el cuello, y le dio muerte al cura. Esto habría ocurrido a finales del siglo XIX. Entonces, por eso el degollado es el degollado, por las dos cuestiones sobre la muerte de Lucas Pinzón y lo del sacerdote que estaba en este tema. Yo recomiendo mucho la lectura del libro, es un libro ágil, rápido, lo van a disfrutar, y qué bueno que se sigan dando este tipo de cuestiones en nuestra ciudad, qué bueno que se esté rescatando nuestra memoria histórica, y qué bueno que haya gente como ustedes muy interesada en conocer y en saber por qué los meridanos somos como somos. Gracias a todos por su atención. Buenas noches. Me gustaría agradecer al público presente, igualmente a Rafael Gomechí y Manuel Zavala Gómez por hacer esta presentación del libro, ya que sus trabajos desde sus respectivas trincheras aportan mucho sobre el tema de las historias de las esquinas de Mérida y en general de la historia de nuestra ciudad. Antes que nada, pues me gustaría comentarles cómo surgió para mí este interés por saber y conocer los nombres y las historias de las esquinas de Mérida. Desde que era muy niña, era para mi familia muy común acudir al centro, era un lugar de paso. Y entonces llegué a ver o a familiarizarme desde muy joven de esas placas de piedra pintadas de blanco y rojo, que eran tan características y llamativas por las imágenes que tenía, que era inevitable no preguntarle a mi madre por qué esa esquina se llama así. Y me empezó a platicar de historias de las esquinas, y yo pensaba, si hay esquinas tan interesantes como la historia del degollado, seguramente las demás esquinas también tienen otros nombres y todas historias que son muy interesantes y que narran leyendas y sucesos que han acontecido en esa ciudad, y que me dio el interés por conocerlas. Entonces, desde que tenía aproximadamente unos 15 años, me gustaba acudir mucho a la biblioteca, a revisar libros por intereses diversos que tenía. Entre esos intereses, por supuesto, estaban las esquinas de Mérida. Comencé a revisar muchos libros sobre la historia de Mérida, pero realmente solo encontraba pequeños fragmentos que son menos de una hoja, un párrafo, en donde te citaban alguna historia, alguna referencia sobre las esquinas. Entonces empecé a coleccionar estos pequeños fragmentos, párrafos, referencias que encontraba, hasta que logré hacer pues un material suficientemente voluminoso. Realmente yo nunca pensé poder encontrar tanta información de las esquinas, pero lo fui complementando de diferentes maneras. Una parte fue precisamente hacer una revisión muy extensa de bibliografía a lo largo de los años, porque cada determinado tiempo surge un nuevo libro que aborde el tema brevemente o de una manera más extensa, y de ahí va obteniendo nueva información. También comencé a revisar hemerografía, una cantidad enorme de libros, de periódicos, porque pues en las noticias solo vas a encontrar por un periódico una imagen de un comercio que hace alusión a una esquina, una noticia en la que haga referencia a que ocurrió un evento trágico, algún evento social, y hacen referencia al nombre de la esquina, un anuncio de un comercio, una panadería. Entonces fui recopilando diferentes imágenes, información también de los periódicos, hasta que logré tener pues igual una extensa información por este medio. Más o menos en el año 2002, cuando tenía 19 años, pues decidí hacer un recorrido por las calles del centro histórico. Agarré un mapa de la ciudad de Mérida, del centro de Mérida, y comencé a ir calle por calle con la intención de tomar fotos de estas placas de las esquinas. Sin embargo, pues yo no me imaginé, yo solo pensaba que todo se trataba de buscar la placa y tomarla. En el camino me fui encontrando que no solo es la placa de la esquina, sino que muchas veces hay un edificio, un monumento, una referencia que está relacionada directamente con esta esquina. Por ejemplo, la placa de los Arcos de Dragones está a un lado del Arco de los Dragones. Entonces fui registrando todas estas referencias, esos monumentos que hacían relación con el nombre de la esquina. Por ejemplo, en la placa donde está colocada la placa de la planta eléctrica, pues está el edificio de la planta eléctrica. Y así no solo me daba cuenta que era solo la placa, sino que también habían
estos edificios, habían esculturas como el monifato, como el elefante, había pinturas como las dos caras, que esto hacía además enriquecedor pues toda la información que tenía. Al principio pues yo estaba tomando fotos y se acercaba algún vecino de ahí y me preguntaba, oye, ¿sabes el nombre de la esquina? Y me empezaba a narrar estos nombres, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Propietario, oye, ¿por qué se llama así? Y ahí empecé a recopilar además pues testimonios, entrevistas de personas que me fueron aportando más información o que me sugerían, oye, puedes investigar por este medio. Y ahí fui conformando pues un poco más de hasta dónde llegaba el alcance de esta investigación. Y pues además de haber tomado todas esas fotos de esas esquinas, pues me di cuenta que hasta el momento que fui ahí habían 265 placas de las esquinas en el año 2002, pero posteriormente fui haciendo otros recorridos, ya que a veces iba y veía una placa que estaba desgastada, pero 2 años después esa placa ya estaba restaurada, entonces iba nuevamente a hacer un registro fotográfico de esas placas, cómo iban cambiando y modificándose para tener un mejor registro fotográfico, pero también empezaba a notar que habían placas que, si bien ya estaban desgastadas, ahora se encontraban rotas o habían desaparecido. Entonces pues empecé también a registrar estas desapariciones de placas. Hasta la fecha pues nos han desaparecido y no se han podido recuperar placas como los 2 pabellones, la violeta, el competidor, el degollado, la planta eléctrica, el niño perdido, el flamenco, las 15 letras, la guerrera, las 3 caras, el pato, el lirio, la guayaba y el álamo. Pero afortunadamente sí logré hacer este registro pues con la esperanza de que en un futuro pues las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y que esos registros fotográficos le ayuden a volver a restaurar estos señalamientos que se encontraban, ya que muchas de esas placas se han roto pues por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento de sus propietarios o porque simplemente se hicieron restauraciones, se retiraron las placas y no se volvieron a colocar y están perdidas. Igualmente pues hay placas que se encuentran dañadas y no han tenido pues una restauración, como el girasol, el tespezcuintle y la estrella. Hay pinturas como la de las 2 caras, que en 2 ocasiones ya han pintado sobre ella, pues es una pintura que precisamente hace referencia a la esquina y el comercio que se encuentra instalado ahí pasó pintura con la intención de remodelar el edificio y sin darse cuenta del patrimonio histórico que estaban cubriendo con pintura, pues lo pintaron. Afortunadamente en ese momento intervino el INAH, se restauró, estaba en vías de restaurarse, pasó un tiempo y volvieron a pintar la pintura de las 2 caras. Entonces hasta la actualidad esa pintura no se pudo rescatar, incluso pusieron 2 señalamientos de semáforo que impiden la propia restauración, de tal manera que no solo impide la visibilidad de esta pintura, sino que además la imposibilidad de que se hagan trabajos de restauración, aunado a que las propias autoridades encargadas de pintura pues han dejado en el olvido esta situación. Lo mismo pasa con la esquina del elefante, que el elefante pues si bien no es un elefante antiguo, ya que como bien comentó Rafael Gomechi, es el 4º elefante que se conoce que ha habido. Ya se ha deteriorado, se le han robado la trompa, pero al tratarse efectivamente en un predio particular, pues ya no corresponde a las autoridades hacer algo, pero pues son figuras emblemáticas que pues hacen mención a las esquinas de Mérida que se han perdido y no se han podido recuperar. Afortunadamente hay otras esculturas igualmente antiguas como es el monifato que se encuentra en el Museo de la Ciudad, hay nomenclaturas antiguas que se encuentran igualmente rescatadas, está la figura del Moro Musa que se encuentra en el Museo del Mundo Maya, que también, bueno, no en el Museo de Sibichaltún, pero pues se encuentra cerrado, así que pues tampoco se le puede visitar, pero al menos se encuentra preservada. Durante la pandemia hubo pues mayor difusión en redes sociales sobre este tema de las esquinas, si bien desde antes ya existía pues personas que se dedicaban a difundir estas historias, como pues ya mencionamos Manuel Zavala Gómez con su página de Facebook de Media de Zavala, Rafael Gomechi con sus crónicas delirantes, pues también hubo más gente que se interesó por este tema y hubo más difusión, lo cual pues también generó mayor información para que se pueda obtener datos de gente que opinaba sobre el motivo, el origen, que ellos sabían de por qué se llamaba esta esquinas de esta manera, y pues también fue una interesante pues manera en que yo recopilé esto, ya que pues hice un registro pues exhaustivo de todos los medios que tuve a mi alcance para recolectar la mayor cantidad de información. Hay que decir que en algunas ocasiones pues encontraba referencias en cualquier esquina del centro histórico. Tú tengas en cuenta el patrimonio histórico que hay detrás de esto, toda la historia que hay ahí. Por ejemplo, en la esquina del Imposible, antes de esto hubo una pirámide, un monumento maya, una pirámide. Esta pirámide fue desde hace muchos siglos
Después, cuando llegaron los españoles, pues esa pirámide ya se había deteriorado y solo era para ellos pues un cerro, un montículo. Y ahí pusieron una capilla dedicada a San Antonio. Con el paso del tiempo, pues esta capilla igualmente ya se había deteriorado. Entonces, pues solo era un montículo que impedía la vialidad a las personas que estaban ahí. Entonces, un gobernador colonial, Benito Pérez Valdelomar, mandó a retirar este montículo, lo cual para la gente que pues estaba interesada en usar esas vías de comunicación y este montículo pues les era estorboso, pues aplaudieron esa hazaña que él hizo. Por eso pusieron ahí una placa, digamos, festejando a Pérez Valdelomar, que logró retirar este cerro que era imposible. Por eso esa esquina se llama El Imposible y se venció. Ahora, vemos ahí una antigua estación de autobuses, está actualmente el centro de salud, otros edificios pues igualmente antiguos. Sin embargo, si te paras en esta esquina y piensas en toda esa historia que estuvo antes de nosotros, que hubo un monumento maya, una capilla colonial, realmente es impresionante todo lo que podemos ver solo con estar dentro de una esquina y cómo podemos valorar que es una simple esquina, puede aportarnos, puede tener tanto valor histórico. Y ahora vas a la siguiente esquina y encuentras muchas otras historias que son para mí tan impresionantes. Por eso realmente decidí escribir este libro, porque yo quería que la gente viera lo mismo que estoy viendo, toda esa historia que hay detrás de solo pararse por una calle, y comencemos a revalorar nuestro patrimonio histórico y saber qué historia hay detrás de cada lugar donde estamos parados. Y pues obviamente para que podamos preservarlo, seguir difundiéndolo, valorándolo, evitar que se siga destruyendo, ya que pues hasta la fecha todavía existen pues muchos vestigios coloniales, que realmente edificios que vale la pena que se continúen siendo rescatados. La mayoría de la gente pues tiene la curiosidad de saber cuándo se colocaron estas placas de piedra pintadas de rojo y blanco, que son las más emblemáticas de las esquinas, ya que cuando nos iniciamos en este tema, pues lo principal que a nosotros nos llama la atención es, por supuesto, las imágenes de las esquinas, de las placas de las esquinas. Estas placas realmente no son muy antiguas, son durante el gobierno, durante el mandato del alcalde Eber Rodríguez Abraham, que es entre 1984 y 1987 que se instalaron estas placas de las esquinas, de las cuales... Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿quién autoriza la colocación y aplicación de las placas? El Ayuntamiento de Mérida fue quien las colocó en su momento. Realmente no hay nadie que autorizó un retiro, porque en su momento pues el Ayuntamiento, bajo algunos términos pues que se desconocen, habló con los propietarios de los predios correspondientes para la colocación de estas placas de las esquinas, pero pues realmente no sabemos si una vez colocadas esas placas, pasaron directamente a propiedad del dueño del predio o seguían teniendo algún acuerdo en específico con el Ayuntamiento. Claudia, muchas gracias por tu libro. Quería preguntarte qué es lo más significativo que te ha dejado después de que publicaste este libro y cuál ha sido uno de los momentos más interesantes que recuerdes al momento de investigar. Pues una de las cosas que no fue de alguna manera mi intención, porque pues... Parte importante que hacemos allá es difundir y preservar la memoria histórica de Mérida, y estamos abiertos para eso. De hecho, desde la página hemos apoyado a algunos estudiantes de antropología, de arquitectura, de historia, y con todo gusto, a través de inbox o al final te dejo mi celular y podemos retroalimentarnos en cuanto a la información que tú requieras, que estoy seguro que podemos tener y compartir con ustedes. Igualmente yo tengo una página llamada Las Esquinas de Mérida, te podrías poner en contacto conmigo ahí, es por Facebook, también estoy con mi nombre en Instagram, y al final del libro tengo mi correo electrónico, precisamente pues para la gente que está interesada en seguir aportando sobre temas, sobre pues el motivo de este libro, pues que se puedan